Hola, somos docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, asignatura Anatomía. Sean ustedes bienvenidos. Queremos aclarar que el objetivo de estos videos es presentar el tema en forma general, para que sirva como guía de estudios. Los conceptos deben ser profundizados por los conocimientos vertidos en las clases y sostenidos en la bibliografía recomendada, no constituyendo el único elemento de estudio. En esta oportunidad vamos a estudiar los músculos cutáneos del cráneo y de la cara. Como su nombre indica, estos músculos van a estar en relación muy próxima a la piel y por lo tanto van a ser de ubicación superficial. Hay varios puntos que tienen en común estos músculos y que los caracteriza. En primer lugar, al ser cutáneos y ser superficiales, una de sus inserciones debe ser en piel o mucosa. Luego, otra característica en común es que tienen el mismo origen embriológico. Todos estos músculos derivan del segundo arco branquial. Y como tercera característica distintiva, todos ellos, por tener el mismo origen embriológico, comparten la misma inervación, que va a estar dada por el nervio facial o séptimo par craneal. Siguiendo con las características generales de estos músculos, debemos decir que estos se presentan como músculos aplanados, acintados, mal delimitados y carentes de aponeurosis propia. Desde el punto de vista funcional, podemos atribuirle básicamente dos funciones. Una, que es evidente en los músculos cutáneos de la cara, es que se organizan alrededor de las cavidades que en ellas existen, como es cavidad orbitaria, cavidad bucal, fosas nasales, y van a determinar con su acción la apertura o cierre de estas cavidades. La otra función es en el ser humano de gran importancia, ya que son los músculos que producen los movimientos de la expresión facial. Por eso, algunos autores se refieren a estos músculos cutáneos como músculos de la mímica. Los músculos cutáneos de la cabeza se los puede dividir en dos grandes grupos: los músculos cutáneos del cráneo y los músculos cutáneos de la cara. Dentro de los músculos del cráneo encontraremos primero un músculo que se extiende a todo lo largo de la parte superior de la bóveda craneal, de adelante hacia atrás, que va a ser el músculo occipito frontal. Y los músculos que se organizan alrededor del pabellón de la oreja, denominados músculos auriculares. El músculo occipito frontal puede ser interpretado de distintas maneras. Hay quienes dicen que existe un músculo frontal, un músculo occipital, los cuales están unidos por una aponeurosis media denominada aponeurosis epicraneal. Otros consideran la existencia de un único músculo, el llamado músculo occipito frontal, el cual sería interpretado como un músculo digástrico, cuyo vientre anterior sería el músculo frontal, su vientre posterior sería el músculo occipital y el tendón intermedio sería la aponeurosis epicraneal. Este músculo va a extenderse desde adelante hacia atrás, cubriendo la mayor parte de la bóveda craneal. Con respecto a sus inserciones, hay que tener en cuenta dos conceptos. Uno, que los músculos frontales y occipitales son pares, hay uno a cada lado de la línea media, que luego van a estar unidos constituyendo un único músculo, el occipito frontal. Segundo, que hay que estudiar las inserciones en sus tres porciones: frontal, occipital y aponeurosis epicraneal. La porción occipital se va a originar de la línea curva occipital superior y cara externa de la apófisis mastoides. Desde allí, sus fibras se van a dirigir hacia arriba y adelante hasta alcanzar el borde posterior de la aponeurosis epicraneal. La aponeurosis epicraneal, también conocida como calota aponeurótica o galea aponeurótica, se presenta como una lámina fibrosa ancha que se extiende entre el músculo frontal y el músculo occipital. Su borde posterior da inserción al músculo occipital y generalmente a nivel de la línea media emite como una prolongación de forma angulada que separa a los dos músculos occipitales y se termina fijando en la protuberancia occipital externa. Lo mismo hace su borde anterior, quien también envía una prolongación afilada hacia adelante, separando los dos músculos frontales en su parte superior.
Lateralmente, la aponeurosis epicranial desciende hasta las inmediaciones del pabellón de la oreja y del arco cigomático, con la característica que a medida que se aleja de la línea media, se va adelgazando de forma tal que a nivel del arco cigomático queda limitada a una delgada lámina que se pierde en el tejido celular subcutáneo. La porción frontal se va a originar en el borde anterior de la aponeurosis epicranial y de allí las fibras se van a dirigir hacia abajo y adelante para terminar en el tejido celular subcutáneo y piel de la región de las cejas y del entrecejo. Con respecto a la acción, vamos a describir cada una de las porciones que constituyen el músculo porque tienen contracción independiente. Pero en realidad lo que ocurre es que hay un sinergismo muscular, donde la acción de uno facilita la acción del otro. Con respecto a la porción occipital, esta va a tomar punto fijo en las inserciones óseas, lo que va a producir el desplazamiento de la aponeurosis epicranial y de los tegumentos que la cubren, es decir, del cuero cabelludo, hacia atrás, actuando en músculo occipital como músculo tensor de la aponeurosis epicranial. Esto hace que la aponeurosis quede fija, con lo cual la porción frontal puede tomar punto fijo en la aponeurosis epicranial y va a desplazar la piel de la región superciliar y del entrecejo hacia arriba, produciendo la aparición a nivel de la frente de pliegues transversales, que por eso se dice que es el músculo de la tensión. También es posible la contracción unilateral del músculo frontal. En este caso, los pliegues horizontales aparecerían en la mitad de la frente y se le atribuye a la tensión de tipo interrogante. Con respecto a las relaciones, vamos a considerar en este músculo dos caras, una superficial o externa y otra profunda o interna. Vamos a ver que la cara externa va a estar en relación con el tejido celular subcutáneo y con la piel que recubre el cráneo. Estas tres capas van a estar muy unidas entre sí, formando lo que se denomina el cuero cabelludo. En el tejido celular subcutáneo vamos a encontrar en esta región una importante red vascular y nerviosa que está cubriendo a este músculo. Las arterias pertenecen principalmente a ramificaciones de la arteria frontal y supraorbitaria en el sector anterior, a la temporal superficial en la parte media y a las arterias auricular posterior y occipital en el sector posterior. Las venas también, las anteriores pertenecen a las venas frontales, las medias a las temporal superficial y las posteriores a la auricular posterior y a la occipital. Los nervios van a ser los frontales interno y externo adelante y ramificaciones del nervio aurículo-temporal en la parte media y hacia atrás la rama auricular y occipital del plexo cervical superficial. Es importante mencionar que en la parte lateral sobre la región temporal, en la cara externa de la aponeurosis epicranial, se van a ver fibras musculares correspondientes a los músculos auriculares. Con respecto a la cara profunda del músculo, es distinto las relaciones en la parte superior del cráneo que en las partes laterales. En la parte superior del cráneo, el músculo está separado del hueso por un espacio virtual, que es el espacio supraperióstico de Merkel, el cual está ocupado por un tejido celular laxo que permite el deslizamiento del músculo sobre la superficie ósea. Lateralmente, a través de la aponeurosis epicranial que desciende hasta el arco cigomático, va a estar cubriendo a la región temporal. En este caso, la cara interna se va a poner en contacto directo y va a cubrir a la aponeurosis del músculo temporal y al músculo temporal. Los músculos auriculares son también llamados músculos motores del pabellón auricular. Su función es la de ser dilatadores del conducto auditivo externo y orientadores del pabellón. Pero esta función en el ser humano prácticamente es nula, ya que la posición bípeda permite que no sea necesario orientar el pabellón de la oreja para captar las ondas sonoras, sino que directamente se puede mover la cabeza. Esto hace que los músculos se presenten rudimentarios, atróficos. Igualmente se distinguen tres músculos: el auricular superior, el auricular anterior y el auricular posterior.
El músculo auricular anterior va a insertarse en la cara externa de la aponeursis epicraneal y termina en la espina del hélix y borde anterior del pabellón de la oreja. El músculo auricular superior también va a tomar inserción en la aponeursis epicraneal en su cara externa por encima del pabellón de la oreja, y de allí las fibras descienden para reunirse en la convexidad superior del pabellón de la oreja. Y por último, el músculo auricular posterior se va a originar en la base de la apófisis mastoides y va a ir a fijarse en la convexidad posterior del pabellón de la oreja. Pasemos ahora a describir a los músculos cutáneos de la cara. Estos músculos, como hemos indicado anteriormente, se agrupan alrededor de los orificios que constituyen la cara y por lo tanto lo vamos a poder clasificar en tres grupos: los músculos de los párpados, los músculos de la nariz y los músculos de los labios. Los músculos de los párpados son tres: el auricular de los párpados, el músculo de Horner y el músculo superciliar. Pero para su comprensión tanto de las inserciones como de su acción, es necesario que primero hagamos una somera descripción de cómo están constituidas las vías lagrimales y la estructura del párpado. Las vías lagrimales comienzan en el borde libre de los párpados en dos orificios denominados puntos lagrimales. Estos orificios se continúan con unos conductos denominados conductos lagrimales superior e inferior, los cuales se reunirán para formar un conducto común, quien desemboca en el saco lagrimal. El saco lagrimal es un reservorio de lágrimas que adquiere una forma de un conducto cilíndrico, cuyo extremo superior termina en un fondo de saco cerrado y su extremo inferior se continúa con el conducto lacrimonasal, quien va a desembocar en el meato inferior. Por lo tanto, las lágrimas, una vez que bañan la superficie del globo ocular, penetran en los puntos lagrimales y a través de los conductos lagrimales llegan al saco lagrimal, quien de ahí lo conduce al conducto lacrimonasal para que lleguen a las fosas nasales. En la estructura de los párpados vamos a encontrar varias capas, entre las cuales vamos a mencionar, yendo de la superficie a la profundidad, primero la piel, luego una capa de tejido celular laxo, luego una capa muscular, luego otra capa de tejido celular laxo, una capa fibroelástica, una capa de fibras musculares lisas y por último la capa mucosa, que es denominada conjuntiva. La capa fibroelástica es de gran importancia porque ella va a dar sostén tanto a los tegumentos como a los músculos que constituyen los párpados. Va a estar formada por dos partes: por un lado los tarsos de los párpados y por otro el septum orbitario. Los tarsos son dos estructuras fibrosas, rígidas, que ocupan la porción orbitaria de los párpados hasta el borde libre. El septum orbitario es una delgada lámina fibrosa que se extiende desde el reborde orbitario al borde periférico de los tarsos. Los tarsos adquieren la forma de dos semilunas que ocupan el espesor del párpado superior e inferior y se unen en los extremos internos y externos entre sí. De esta unión surgen los ligamentos palpebrales, quienes fijarán a los tarsos al reborde óseo orbitario. Tendremos un ligamento palpebral externo que lo va a fijar a la porción externa del reborde óseo de la órbita por debajo de la sutura frontomalar, y un ligamento palpebral interno, el cual va a estar constituido por dos tendones: el tendón directo, que se fija en la cresta lagrimal anterior de la apófisis ascendente del maxilar superior, y el tendón reflejo, que lo hace en la cresta lagrimal posterior correspondiente al unguis. En el espacio abierto hacia adentro que delimitan los dos tendones se va a encontrar el saco lagrimal. Ahora que hemos descrito someramente la estructura de los párpados, vamos a comenzar a describir a los músculos. Empezando por el músculo de Horner, el cual es una pequeña banda muscular que se origina en el saco lagrimal, en el tendón reflejo del ligamento palpebral interno y en la cresta lagrimal del unguis, y desde allí se dirige transversalmente cruzando la comisura interna de los párpados para finalizar en los puntos lagrimales. Con respecto a su acción, el músculo de Horner va a dilatar a los puntos lagrimales y va a comprimir al saco lagrimal. De esta manera favorece la progresión de las lágrimas. Pasemos ahora a describir al músculo orbicular de los párpados.
Este músculo se dispone a manera de un esfínter alrededor de la abertura del orificio de la cavidad orbitaria. Va a ubicarse por debajo de la piel y a su vez va a cubrir a los tarsos del párpado, estando separadas de ambas estructuras por un delgado tejido conectivo laxo. Podemos distinguir en el músculo orbicular dos porciones, una central o palpebral y una periférica u orbitaria. Con respecto a sus inserciones, describiremos primero la porción palpebral y luego la porción orbitaria. La porción palpebral, que es central, va a originarse en la parte interna a nivel del ligamento palpebral interno, tanto en el tendón directo como en el tendón reflejo. Algunas fibras también se pueden originar del saco lagrimal. Desde allí, las fibras van a dirigirse hacia afuera, ocupando el espesor del párpado, para finalizar a nivel de la cara anterior del ligamento palpebral externo. Con respecto a la porción orbitaria, las fibras en la parte interna se van a originar en la cresta lagrimal anterior del maxilar superior, en el tendón directo del ligamento palpebral interno, en la apófisis ascendente del maxilar superior y en la apófisis orbitaria interna del frontal. Desde allí, las fibras se van a dividir en superiores e inferiores y van a apoyarse en el reborde orbitario teniendo una dirección hacia afuera. En el ángulo externo, las fibras se van a entrecruzar y van a insertarse en la cara profunda de la piel. Con respecto a la acción, el músculo orbicular podemos decir que actúa como un esfínter de los párpados, produciendo el cierre de los mismos. La porción palpebral es la que va a actuar en oclusión sin esfuerzo, es decir, por ejemplo, en funciones normales como el sueño o el parpadeo, donde no solo produce el cierre de los párpados, sino también la dilatación del saco lagrimal, facilitando el pasaje de las lágrimas hacia las fosas nasales. La porción orbitaria únicamente actúa cuando hay una oclusión con esfuerzo y allí produce la aparición en la piel de unos pliegues a nivel de la comisura externa. Pasemos ahora al músculo superciliar, el cual va a estar cubierto parcialmente por el músculo orbicular de los párpados. El músculo superciliar va a tener sus inserciones de origen óseas a nivel de la apófisis orbitaria interna del frontal, por encima de la sutura frontomaxilar y en la parte más interna del arco superciliar. Desde allí las fibras se dirigen hacia arriba y afuera para terminar en la cara profunda de la piel de las cejas. Con respecto a la acción, el músculo superciliar lleva la piel de las cejas hacia adentro y abajo, produciendo la aparición en la piel de pliegues verticales a nivel del entrecejo. Pasemos ahora a los músculos de la nariz. Los músculos de la nariz van a ser cuatro: el piramidal, el transverso de la nariz, el mirtiforme y el dilatador propio de las aberturas nasales. Al igual que lo hicimos con los músculos de los párpados, antes de pasar a la descripción en particular de cada músculo, primero daremos una somera descripción de la estructura de la pirámide nasal. Realizando una breve descripción de la estructura anatómica de la pirámide nasal, debemos decir en primer lugar que la pirámide nasal va a estar constituida por un esqueleto osteocartilaginoso. La porción ósea, como conocemos por la descripción de las fosas nasales, va a estar constituida por los huesos propios de la nariz y parte del maxilar superior, delimitando lo que conocemos como abertura anterior u orificio piriforme de las fosas nasales. Hacia adelante y en la parte interna va a ser completada por una estructura fibrocartilaginosa y cutánea. La porción cartilaginosa va a estar representada por tres cartílagos principales: el cartílago del tabique o cartílago cuadrangular, los cartílagos laterales y los cartílagos del ala de la nariz. A esta estructura cartilaginosa hay que sumarle
una porción fibrosa que está representado por una membrana fibrosa que ocupa los espacios entre los cartílagos, y una porción cutánea que va a completar el lóbulo del ala de la nariz. El cartílago del tabique, también llamado por su forma cartílago cuadrangular, es quien va a completar hacia adelante el tabique nasal y va a articular en el ángulo que forman la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. A los lados y por encima de este cartílago cuadrangular encontraremos dos cartílagos triangulares que son los cartílagos laterales, los cuales constituyen parte de la estructura del dorso de la pirámide nasal. Por debajo de ellos tendremos dos cartílagos en forma de U, que son los cartílagos del ala de la nariz, y completando los espacios que quedan entre los cartílagos tendremos la membrana fibrosa antes mencionada. Cabe destacar que había un repliegue de piel que va a completar la abertura nasal. Comencemos ahora a describir a los músculos de la nariz. Empezando por el músculo piramidal, debemos decir que es un pequeño músculo que ocupa la parte superior del dorso nasal. Sus inserciones se van a verificar en los huesos propios y en los cartílagos triangulares o laterales de la pirámide nasal. Y desde allí las fibras se dirigen hacia arriba para terminar en la piel del entrecejo. Este músculo tiene por acción descender la piel del entrecejo, produciendo la aparición de un pliegue transversal a nivel de la raíz de la nariz. El músculo transverso de la nariz es un músculo de forma triangular que se origina en el dorso de la nariz en una lámina aponeurótica que se continúa con el del lado opuesto, y desde allí las fibras descienden hacia la eminencia canina. Con respecto a la acción, debemos decir que por sus fibras más anteriores actúa como un dilatador de la abertura nasal, mientras que las fibras posteriores disminuyen el diámetro transverso de este orificio. El músculo mirtiforme es de forma cuadrilátera y va a insertarse en la fosita mirtiforme de la cara anterior del maxilar superior, y desde allí las fibras se dirigen hacia arriba para terminar en la piel del subtabique y del borde posterior del orificio nasal. La acción de este músculo es acortar el diámetro transverso del orificio nasal. El dilatador propio de las aberturas nasales es un músculo pequeño que va a ocupar el espesor del ala de la nariz. Se va a insertar en el cartílago del ala de la nariz y en el borde óseo del orificio piriforme. Desde allí las fibras se dirigen en forma casi horizontal hasta la piel del borde libre de la abertura nasal. La acción de este músculo es aumentar el diámetro transverso de los orificios nasales. Pasemos ahora a los músculos de los labios. Estos músculos pueden clasificarse en dos grandes grupos de acuerdo a la acción que tienen sobre el orificio bucal. Así tendremos los músculos constrictores y los músculos dilatadores. A su vez, estos últimos los dividiremos en un plano profundo y un plano superficial. Los músculos constrictores van a ser el orbicular de los labios y el compresor de los labios. El músculo orbicular de los labios se dispone en forma concéntrica alrededor del orificio bucal. Si tenemos en cuenta que poseen inervación independiente tanto el superior como el inferior, como a su vez el lado derecho y el izquierdo, debemos considerar como constituido por cuatro partes, dos semiorbiculares superiores y dos semiorbiculares inferiores. Cada uno de ellos, a su vez, va a tener fibras centrales o comisurales y fibras periféricas. Con respecto a las inserciones del semiorbicular superior, debemos decir que las fibras periféricas nacen en el subtabique y algunas en el borde externo de la fosita mirtiforme, lo que se denomina haz incisivo superior. Desde allí las fibras se dirigen hacia afuera para terminar a nivel de la comisura en una encrucijada muscular denominada modiolus. Las fibras centrales van a extenderse de comisura a comisura ocupando el borde libre del labio superior. Con respecto al semiorbicular inferior, las fibras periféricas van a originarse en la eminencia canina de la mandíbula y desde allí se dirigen hacia la comisura,
constituyendo el llamado haz incisivo inferior. Las fibras centrales, que se extienden de comisura a comisura, al igual que ocurría con el semiorbicular superior, van a ocupar el borde libre del labio inferior y van a constituir el fascículo o haz marginal de Roy. La acción del orbicular de los labios es la de producir la oclusión de los labios. Las fibras de ambos semiorbiculares, superior e inferior, se entrecruzan a nivel de la cara profunda de la piel de la comisura bucal, y también lo hacen con fibras musculares provenientes de otros músculos de los labios. De esta manera queda constituido un entrecruzamiento de fibras musculares o encrucijada muscular a la cual se le ha denominado modiolus, y va a estar constituida, además de las fibras de los semiorbiculares ya mencionados, por los músculos cigomático mayor, triangular de los labios, risorio de Santorini, canino y buccinador. El músculo compresor de los labios, también denominado músculo de Klein, está constituido por fibras musculares que se extienden en forma transversal desde la cara profunda de la piel a la cara profunda de la mucosa bucal. Están más desarrollados en los recién nacidos y los lactantes, ya que permite un mejor cierre y ajuste de ambos labios. Esto le permite poder hacer una mejor aprehensión del pezón materno para la succión. Pasemos ahora a los músculos dilatadores. Los músculos de los labios dilatadores se los va a dividir de acuerdo al plano que ocupan. Tendremos un plano superficial en el cual encontraremos a los músculos elevador común del ala de la nariz y del labio superior, elevador propio del labio superior, cigomático mayor, cigomático menor, risorio de Santorini, triangular de los labios y borla de la barba. Por su parte, el plano profundo estará constituido por los músculos canino, cuadrado del mentón y el buccinador. El músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior va a tener sus inserciones superiores en la apófisis orbitaria interna del frontal y apófisis ascendente del maxilar superior. Desde allí, sus fibras se dirigen hacia abajo, ocupando el surco nasogeniano, para terminar en la piel del ala de la nariz y del labio superior. La acción de este músculo es la de elevar y producir la eversión del labio superior y dilatación del orificio nasal. El elevador propio del labio superior se origina en la parte inferior del reborde orbitario por encima del agujero suborbitario y desde allí sus fibras descienden para finalizar en la piel del labio superior. La acción de este músculo, como su nombre lo indica, es producir la elevación del labio superior. El músculo cigomático menor va a tener su origen en la cara externa del malar y de allí las fibras se dirigen hacia adelante y adentro para finalizar en la piel del labio superior. La acción de este músculo es traccionar hacia afuera y arriba al labio superior. El músculo cigomático mayor se ubica por fuera del menor y va a originarse también en la cara externa del malar cerca del ángulo posterior y de allí las fibras se dirigen en forma oblicua hacia adelante y abajo para finalizar en la piel del labio superior y en la piel de la comisura formando parte del modiolus. El músculo risorio de Santorini está constituido por fibras que se originan en la aponeurosis masseterina y de allí se dirigen en forma casi horizontal hacia la piel de la comisura formando parte del modiolus. Su acción es la de llevar la comisura hacia afuera y atrás. El músculo triangular de los labios se va a originar en la línea oblicua externa y de allí sus fibras ascienden para reunirse a nivel de la comisura bucal, formando parte del modiolus. Su acción es la de llevar la comisura hacia abajo y afuera. El músculo borla de la barba se va a originar en la fosita mentoniana de la mandíbula y en la cara profunda de la mucosa del fondo del surco vestibular. Desde allí las fibras se dirigen hacia abajo para finalizar en la piel del mentón. Con respecto a su acción, este músculo va a producir la elevación de la piel del mentón. Pero si el músculo orbicular se encuentra relajado en sinergismo con el cuadrado del mentón, van a producir la eversión del labio inferior. Pasemos ahora al plano profundo de los músculos de los labios. Vamos a comenzar con el músculo canino.
Este músculo toma inserción en la fosa canina de la cara anterior o facial del maxilar superior. Desde allí, las fibras descienden para dirigirse a la piel de la comisura bucal, donde forma parte del modiolus. La acción de este músculo es llevar la comisura bucal hacia arriba y adentro. El músculo cuadrado del mentón va a tener sus inserciones en la línea oblicua externa de la mandíbula, por encima de las inserciones del triangular y del cutáneo del cuello, y de allí las fibras se dirigen hacia arriba y adentro para finalizar en la piel del labio inferior. Este músculo tiene por acción ser el depresor del labio inferior y también produce la eversión del mismo. Pasemos ahora al músculo buccinador. Este músculo es de gran importancia y vamos a hacer una descripción más detallada no solo de sus inserciones, sino también de sus relaciones. El músculo buccinador es el músculo más profundo de los músculos cutáneos de la cara. Va a formar parte de la pared lateral de la cavidad bucal. El músculo buccinador adopta una forma cuadrilátera. Por lo tanto, para sus inserciones describiremos 4 bordes. Hacia arriba el borde superior se fija en la tabla externa de la apófisis alveolar del maxilar superior. Hacia abajo lo hace en el canal lateromolar y tabla externa de la apófisis alveolar del maxilar inferior. Hacia atrás, el músculo se inserta en el ligamento pterigomaxilar, también conocido como aponeurosis buccinato-faríngea, ya que a este nivel se entrecruzan las fibras musculares del músculo buccinador con el del constrictor superior de la faringe. Hacia adelante, las fibras musculares finalizan a nivel de la comisura, constituyendo parte del modiolus. La acción del músculo va a depender si la boca está cerrada o abierta. Con la boca cerrada, la contracción del músculo produce la disminución del diámetro transverso de la cavidad bucal. Con la boca abierta y los orbiculares relajados, tracciona la comisura bucal hacia atrás. Con respecto a las relaciones, vamos a considerar en el músculo buccinador 2 caras, una externa y otra interna. La cara externa va a estar cubierta por una aponeurosis denominada aponeurosis buccinatriz, la cual se extiende desde la aponeurosis masseterina atrás hasta la comisura bucal. Además, la cara externa está cubierta en el sector posterior por la rama ascendente de la mandíbula. Quiere decir que se relaciona hacia afuera con el músculo macetero y con el tendón del temporal. El espacio comprendido entre la cara externa del buccinador y la cara interna del macetero va a estar ocupado por un tejido adiposo denominado bola adiposa de Bichat. Por delante de la rama ascendente mandibular, la cara externa del buccinador se pone en relación con el resto de los músculos cutáneos de la cara. También vamos a encontrar que en esta cara se apoyan la arteria y vena facial. Encontraremos además un grupo de glándulas salivales menores que se denominan glándulas genianas, las cuales perforarán con sus conductos al músculo para desembocar en cavidad bucal. Una relación muy importante se establece con el conducto excretor de la glándula parótida. Este conducto, llamado conducto de Stenón, va a perforar al músculo en su parte media para desembocar en la mucosa yugal a la altura del cuello del segundo molar superior. También encontraremos en esta cara abundantes plexos vasculares y nerviosos, que corresponden a los vasos y nervios bucales. Una relación muy importante la establece el buccinador a través de su borde inferior, ya que éste va a formar parte del cuadrilátero de Jaumpret. Este cuadrilátero es un reparo anatomoquirúrgico que va a estar delimitado hacia atrás por el borde anterior del músculo macetero, hacia adelante por el borde posterior del triangular de los labios, hacia arriba por el borde inferior del buccinador y hacia abajo por la basal de la mandíbula. En este reparo vamos a ver que van a pasar la arteria y vena facial. También podremos encontrar en algunas ocasiones un ganglio linfático denominado ganglio de Princetot. Todos estos elementos van a estar cubiertos por el músculo cutáneo del cuello. La cara profunda del músculo va a estar revestida por la mucosa bucal que corresponde a la región geniana.
podemos encontrar alrededor del orificio de desembocadura del conducto de Stenol un grupo de glándulas salivales menores denominadas glándulas molares. Así termina este video. Cualquier pregunta, no duden en mandarnos un mail a asignaturaanatomiafolpunlp@gmail.com o visitar nuestro Instagram, anatomiafolp. Los autores de este video han sido el profesor adjunto odontólogo Bustamante Carlos Ariel, el profesor adjunto odontólogo Caserio Jorge Andrés y el ayudante alumno Bustamante Lucas. Muchas gracias.